El Señor nos bendiga ricamente, hermanos. Nuevamente nos encontramos para adorar al Señor, para adorarle por las distintas maneras que tenemos de hacerlo, por medio de las alabanzas, por medio de la exposición de su palabra, por encontrarnos y tener comunión unos con otros. Quisiera agradecer el tiempo que me han permitido estar aquí con ustedes, compartir, saludarles, y siempre es grato para mí venir aquí y abrazarles y juntos tener comunión en el Señor. Así que Dios les bendiga y esperamos que el Señor en su gracia nos permita vernos nuevamente. Como tenemos dos servicios, pues me estoy despidiendo de ustedes y lo mismo haré en el segundo servicio. Así que muchas bendiciones y muchas gracias. Quisiera compartir un pasaje de las Escrituras que nos habla del dilema que nosotros como creyentes tenemos. Nosotros tenemos dos nacionalidades. Tenemos la nacionalidad geopolítica del país donde vivimos. Los que han emigrado hasta acá, pues tienen pues la nacionalidad de este país. Y también tenemos la nacionalidad que adquirimos cuando Cristo murió por nuestros pecados y nos salvó. Y no solamente tenemos dos nacionalidades, sino que también vivimos entre dos reinos, entre el reino terrenal y el reino celestial. Y ambos reinos están en conflictos. Quiere decir que nosotros estamos atrapados en un fuego cruzado. Por un lado, estamos en el reino terrenal, donde el Señor nos ha colocado. Y donde el mismo Señor le dice al Padre, no te pido que lo quites de ese reino terrenal, sino que lo libre del mal. O sea que dentro del propósito eterno de Dios está dejarnos en este reino. Pero a la vez somos ciudadanos de otro reino. Eso es un conflicto. Eso es una paradoja. Esa es una yuxtaposición, es decir, un encuentro entre dos reinos que no se van a poner de acuerdo nunca. Y nosotros estamos en el medio. Eso de por sí genera un conflicto grande en nosotros. Porque a diarios tenemos que tomar decisiones que van a afectar uno de los dos reinos. Yo quisiera leer un pasaje de las Escrituras que nos muestra que ese conflicto no es de nosotros solamente. Ha sido de todos los creyentes de todas las épocas. Por eso yo llamo este pasaje entre dos reinos. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el 11. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. El primer relato que escribí, y leo en la versión Biblia de las Américas, por si ven alguna diferencia entre la versión Reina Valera del 60. En el primer relato que escribí, Teófilo, ahí está hablando Lucas, que es el autor de este libro, de los Hechos, y se está refiriendo al Evangelio de Lucas, porque ambos tienen de común que son dedicados a este personaje del cual no sabemos mucho, que se llama Teófilo. Y por eso es que aquí él está haciendo alusión a ese primer relato o a ese primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas. Entonces, sigue diciendo,
Ese primer relato, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después que el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes o indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que se quedaran esperando la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, y que les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. El Señor bendiga su palabra. Gracias, Padre, te damos porque nos da la oportunidad de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que en estos momentos tú hable a tu pueblo. A pesar de mis limitaciones, comunica, Señor, tu verdad, que pueda ser bien manejada y que pueda ser aplicada a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor. A pesar de mí, a pesar de nosotros, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El libro de los Hechos comprende los primeros lustros, las primeras 3 o 4 décadas de la iglesia cristiana, desde su nacimiento hasta los primeros años, 40 años quizás. No es un libro de doctrina. Es decir, no vamos a ir al libro de los Hechos y en vista de lo que nosotros vemos en el libro de los Hechos, entonces vamos a formular nuestro sistema de doctrina, porque es un libro histórico. Y cada libro tiene su propósito, y dependiendo del propósito del libro, entonces nosotros vamos a implementar y vamos a manejar y vamos a interpretarlo así. Contiene doctrina, porque todo lo que hay en la Biblia es doctrina, pero no es el propósito enseñarnos doctrina. Cuando nosotros quisiéramos ver doctrina para aplicarla, entonces nosotros vamos a las epístolas, y ahí sí entonces nosotros vamos a encontrar doctrinas aplicadas. De todas maneras, aquí en este pasaje que nosotros vemos, nos presenta algunas particularidades. Y entre esas particularidades vemos que este es el último encuentro entre Jesús y sus discípulos, antes de él ascender al cielo. Pero el encuentro pudo haber sido mudo, pudieron haberse visto y no hablar, pero entonces también contiene el último diálogo entre Jesús y sus discípulos. Y contiene también el último mandato de Jesús a sus discípulos. Son algunas particularidades que se dan aquí en este pasaje. Y es la última vez que ellos se van a juntar. Quiere decir que ese momento tiene una carga dramática extraordinaria. Las despedidas no son fáciles, sobre todo cuando uno ama a sus seres queridos. Ya no importando el parentesco que
uno tenga con esa persona. Yo viajo con frecuencia y una de las cosas que a mí más me duele de viajar es separarme de mi familia, separarme de mi esposa, de mis hijas, separarme de mis hermanos, separarme de mis colaboradores. No es fácil. Viajo porque es parte de la dinámica del ministerio, porque una vez que estoy enfocado y estoy ministrando y me encuentro con personas como ustedes, pues hay gozo. Pero también es una paradoja porque uno quiere permanecer, pero a la vez se quiere ir. Y aquí encontramos algo que ni siquiera se compara a las nostalgias que nosotros podemos tener por la separación. Estamos hablando de que ellos estuvieron aproximadamente 3 años con Jesús y esos 3 años impactaron su vida como nunca antes. Nadie lo habría de hacer ni después ni lo había hecho antes. Realmente este momento es un momento muy solemne, es un momento de mucha seriedad. Están con Jesús, pero hay tensión en el ambiente. Jesús se va, siempre hay interrogantes ante las despedidas y Jesús cuidadosamente desde su soberanía en la eternidad selecciona las palabras que ha de decirle a ellos, los cuales son sumamente trascendentes, porque las últimas palabras que uno le dice a alguien en una despedida son sumamente importantes y reveladoras. Y aquí Jesús está con sus discípulos. Es una partida ineludible, todo está marchando conforme a lo que el Señor desde la eternidad planificó. Aquí no hay improvisación. Y ellos han disfrutado de ese Jesús resucitado durante 40 días. Y como dice la Escritura, aquí en el versículo 4, y reuniéndolos, lo mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperara la promesa. Y aquí están ellos oyendo prescripciones del Señor. Ustedes se van a quedar aquí en Jerusalén. Ya yo me voy. Ellos ya saben que Jesús va a partir. Ya todo está listo para esa despedida, pero hay un ambiente de inseguridad en ellos. Todavía todas sus preguntas concernientes a lo que es el ministerio de Cristo no están contestadas. Todo lo que Jesús le ha venido diciendo los ha llenado. Él es su Mesías, Él es el Salvador, Él es el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero todavía hay preguntas sin contestar en ellos, como la hay entre nosotros. Yo tengo muchas preguntas que hacerle al Señor cuando yo esté en su presencia, porque aquí no me la ha contestado. Y así nosotros convivimos, y esa es la vida cristiana, entre preguntas no contestadas, pero la fe y la confianza se colocan por encima de las preguntas. Y confiamos en un Dios sabio. Y el Señor dice aquí la palabra que le enseñó por 40 días acerca del reino de Dios. Versículo 3. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablando de lo concerniente al reino. Ese fue el tema principal. Ustedes están en un reino, pero estos 40 días que yo voy a estar con ustedes, les voy a hablar del reino de Dios. Voy a enseñarles lo que es el reino de Dios. Quiero que ustedes se aprendan eso de memoria, porque por ese reino es que ustedes van a vivir ahora. Por ese reino es que ustedes van a padecer. Por ese reino es que ustedes ahora van a dedicar su tiempo, su pasión, sus dones, sus habilidades. Todo lo que yo les he dado es para promover ese reino. Durante 40 días, enseñándoles, Jesús termina, se oye una música de fondo de despedida y los discípulos se miran y dicen, bueno, ahora
hora es? Porque el hombre se va. Había preguntas todavía. Jesús había terminado, pero ellos no. 40 días fueron suficientes desde el punto de vista del Señor para enseñarle lo concerniente al reino. Y acerca del tema del reino de Dios, que Mateo lo trabaja extraordinariamente bien, y ese es el tema principal del libro de Mateo, el reino de Dios. Se ha escrito mucho, pero podemos resumirlo de la siguiente manera. El reino de Dios es el establecimiento del gobierno de Dios en los corazones de sus hijos. Durante 40 días, hablándoles acerca. Buscar primeramente el reino de Dios. Es decir, mis intereses, mi voluntad, mi propósito, mi gloria y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Ahí se resume el libro de Mateo. Durante 40 días enseñándole lo mismo acerca del reino de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces tenemos conversaciones pendientes con familiares o amigos. O tenemos lo que los terapeutas llaman deudas emocionales. Y nos reunimos, un encuentro de familia, un encuentro entre amigos. Y se espera que esos archivos sean abiertos y se hable de tal o cual tema pendiente. Y termina el encuentro y no se habló del asunto. Y quizás nos están esperando en otro lugar con respuestas frescas sobre ese tema pendiente y nos preguntan, dime, ¿qué pasó? No se habló del asunto. Y no se mencionó. No dijo nada. Pero ¿y cómo puede ser? No se habló. ¿Y por qué tú no pusiste el tema? No me atreví. O es a mí nada más que me ha pasado eso, a ustedes también. O cuando el jefe nos llama porque nosotros hicimos un trabajo bien. Y nosotros le decimos, bueno, yo creo que es tiempo ya, ¿verdad?, de que me den un aumento. Y entonces el jefe nos habla de los planes y de los proyectos y de lo de aquello y nos habla de todo. Cuando nosotros llegamos al departamento, nos están diciendo los compañeros de trabajo, dime, ¿qué pasó? ¿Hay un aumento? Nada. ¿Y no habló del asunto? Nada. Pero no hizo una promesa. Nada. Quiere decir que los temas pendientes provocan expectativas de nosotros. Y esperamos que se hablen. Es cuando el enamorado, aquel joven o adulto que está enamorado de una pretendiente y él la llama y ella está esperando que él le diga algo. Y hablan y ella nada más hace del otro lado del brodeo. Terminó la conversación, vienen las amigas. ¿Qué te dijo? Nada. ¿Pero cómo va a ser? No dijo nada. Algo parecido está sucediendo. Jesús tiene 40 días enseñándole acerca del reino de Dios, pero todavía no ha dicho lo que ellos quieren escuchar. Y es entendible, y me quiero concentrar en esa pregunta. Ya Jesús se va, y entonces ellos no aguantan, y le dicen, Señor, espérate. Baja. No te vayas. Ven. Tenemos una pregunta para ti. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Por qué ellos hacen esta pregunta? Para poder entender esta pregunta tenemos que irnos un poco más para atrás. Hacer un viaje al pasado a partir de este momento para que nosotros podamos entender la magnitud de esta pregunta. Yo he escuchado predicadores tratando con mucha dureza e impiedad a estos discípulos. Oh, el Señor duró 40 días enseñándole, mira con lo que saltan. Hay que entenderlos a ellos. Ellos eran hijos de su tiempo.
Y esta pregunta no es censurada por Cristo. Cristo no los regaña por ella. Simplemente le pone en orden las prioridades, que son las mismas nuestras. Y estas preguntas nosotros no las hacemos con otros temas también. Y nosotros podemos hablar franca y llanamente con el Señor. Ya en otra ocasión, en Mateo capítulo 16, Jesús le había dicho a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dice la gente? Jesús es el que ha propiciado este ambiente para hablar de manera franca, de manera abierta, sin temor a ser censurado, en un ambiente de respeto, de confianza, de intimidad. Esta pregunta no es una pregunta alocada. Y ya veremos por qué. El pueblo hebreo, partiendo de lo que se conoce como el reino unificado de Israel, con el primer rey Saúl. El segundo rey fue David. El tercer rey fue Salomón. Y el cuarto rey fue Roboam, hijo de Salomón. Roboam tomó decisiones fatales como gobernante. Y de las 12 tribus de Israel, me faltan 2 dedos más, de las 12 tribus de Israel, pues hubo una división de esas 12 tribus. El general Jeroboam I, pues activó y puso en marcha una conspiración que terminó en una guerra civil, dividiendo ese reino unido de David y de Saúl, David y Salomón, en 2 reinos. 10 tribus se llamaron a sí mismos reinado de Israel o reinado del norte con capital Samaria, y 2 tribus se llamaron a sí mismas reinado de Judá o reinado del sur, con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. De ahí en adelante son 2 reinos con 2 historias diferentes, y ambos reinos tuvieron 20 reyes cada uno. El reinado del norte tuvo 20 reyes y los 20 reyes fueron malos, y dice que hicieron la abominación ante Jehová y anduvieron en los pecados de Jeroboam. Ese es un estribillo que se da constantemente, esa es una frase que se da constantemente hablando acerca del reinado del norte. Después vinieron los asirios e invadieron ese reino del norte y trajeron personas de otras ciudades y la mezclaron, y dice la escritura que adoraban a Jehová y adoraban a sus dioses, y se perdieron y se fusionaron, y de ahí es que surgen los samaritanos. Porque recuerden que el reinado del norte, que se llamaba reinado de Israel, tenía como capital Samaria. Y de ahí surgen los samaritanos. Y eso es lo que se conoce como las 10 tribus perdidas de Israel. Se perdieron. Es otra nación, la cual este reinado del sur, que era más pura como nación, pues despreciaban a aquellos. Entonces, este reinado del sur, o reinado de Judá, con capital Jerusalén, tuvo 20 reyes, pero 10 hicieron lo bueno delante de Jehová. Y Dios tuvo misericordia, pero eventualmente también fue invadido por los babilónicos. Y vinieron los babilónicos bajo el comando de Nabucodonosor y exiliaron, destruyeron la ciudad y trajeron los mejores ciudadanos para ponerlo al servicio del imperio babilónico y lo trajeron a Jerusalén. Ese exilio duró 70 años, pero el exilio, al durar 70 años, es porque ellos comenzaron a regresar, porque después del imperio babilónico fue destrozado, fue desplazado por el imperio medo-persa, y en los días de Atarjerjes, rey de Media y Persia, ellos comienzan a regresar a Jerusalén. Quiere decir que aunque ellos regresan a Jerusalén, siguen bajo el dominio político y militar del imperio persa. Lo que hicieron fue que le dieron permiso para que repoblaran, y ese es el tema principal del libro de Esdras, cuando regresan a Jerusalén y restauran el templo, y del libro de Nehemías, cuando restauran el muro de Jerusalén. Pero el imperio medo-persa tampoco prevaleció, y vino otro imperio comandado por Filipo II de Macedonia, y luego por su hijo, conocido como Alejandro el Grande. Pero cada uno de estos imperios tomaba para sí el botín de guerra. ¿Y cuál era el botín de guerra? Los territorios ocupados, entre ellos el reinado de Israel, de Jerusalén. Y cada uno de ellos hacía lo que le diera la gana con esos territorios
ocupados. Entonces viene el imperio griego y se establece, pero a la muerte de Alejandro el Grande, aproximadamente a la edad de 33 años, si los judíos creían que habían sufrido, eso no era nada comparado para lo que se asomaba para ellos. Alejandro el Grande, a su muerte, pues el reino fue delegado en 4 generales: Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Y ellos controlaban todo lo que el genio de Alejandro el Grande controlaba él solo. Pero hubo luchas internas entre los descendientes de Ptolomeo y de Seleuco. A los del descendiente de Ptolomeo se le decían los Ptolomeos y a los de Seleuco se le decía Seleucidas. Y hubo guerra entre ellos dos, entre esos dos bandos, por los territorios de Judá. Una guerra sangrienta. ¿Qué sucede? Que al final los Seleucidas, los descendientes de los Seleucos, prevalecieron y Antíoco I o Antíoco el Grande gana y él ocupa los territorios de Judá y ocupa Jerusalén. Entonces vinieron varios descendientes y el más perverso de ellos fue Antíoco IV. Y aquí viene una mayor comprensión por lo que hizo Antíoco IV de cuáles eran los anhelos de ellos. O sea, estamos hablando de que primero vino el imperio babilónico, después viene el imperio medo-persa, después viene el imperio griego, después las luchas entre los Ptolomeos y los Seleucidas, y ahora los Seleucidas están gobernando con mano dura a este pueblo hebreo. Hay una necesidad de liberación, hay una necesidad de un respiro. Señor, te hemos servido, Señor, te alabamos, Señor, te hemos sido fiel, nos hemos arrepentido de nuestros pecados y todavía estamos asfixiados y estrangulados por estas intrigas del reino terrenal. No es fácil. Antíoco IV llegó a la ciudad de Jerusalén, entró al templo, llegó hasta el altar de sacrificio, que no le era permitido por la ley hebrea a una persona que no fuera judía ni sacerdote llegar hasta allí. Y para que usted tenga una comprensión de lo que es las crónicas de las Escrituras, quiero señalar en la parábola del hijo pródigo, cuando se habla del nivel de bajeza al que él había llegado, dice que ansiaba comerse la comida de los cerdos. El cerdo era considerado el animal más inmundo que había. Por lo tanto, la mayor abominación que un judío podía hacer era comer cerdo o estar cerca de cerdo o apacentar cerdo. Era lo peor, era el grado máximo de abominación. Antíoco IV llega hasta el altar de sacrificio y allí sacrifica un cerdo. Y todas sus partes las esparce por el templo. Muchos judíos entienden que eso que hizo Antíoco IV es la mayor de las abominaciones que a ellos le han hecho en la historia. Mayor que la abominación que hizo Hitler de matar 6 millones de judíos es esta abominación. Está llegando a su lugar más sagrado, donde se dice que mora el Señor, y allí donde se le hacen las ofrendas a Jehová, donde es un lugar puramente santo, se sacrifica lo que es más abominable para ellos. Fue una humillación tal que provocó lo que se conoce la revuelta o la rebelión de los macabeos, encabezada por Matatías Macabeo, y luego pudieron alzarse con la victoria bajo el liderazgo de Judas Macabeo. Y esto ocurre entre el libro de Malaquías
y el libro de Mateo. Por eso es que nosotros no los encontramos en nuestra Biblia. Porque aunque es un libro histórico, ellos no lo vieron como un libro divinamente inspirado, pero es un libro histórico que debe ser leído para que nosotros podamos ver lo que pasó en esos 400 años de silencio. Entonces, el pueblo hebreo tuvo una independencia, por fin fueron soberanos, por fin vamos a construir una nueva Jerusalén. Ahora ya nuestros sueños, todos esos 441 años de opresión entre Babilonia y los Seleucidas y Antíoco IV, 441 años. Por fin, después de 441 años, somos libres, somos soberanos. Pero esa soberanía no iba a durar mucho porque en menos de 100 años llegó el general Pompeyo, romano, e invadió a Jerusalén. Y vuelve y pierden su soberanía. Mucho sufrimiento, mucho dolor, no poder desplazarse con libertad como ellos quisieran, tener que pagar impuestos para el imperio romano, siendo burla. Los romanos fueron peores porque veían a los judíos como ciudadanos despreciables. Dicen historiadores seculares que Poncio Pilato despreciaba a los judíos. El peor castigo que le podían poner a un funcionario de la alta alcurnia romana era llevarlo a un territorio judío. Se lo veían como un castigo, le causaba repelarlo, le provocaba náuseas a ellos verlos. Entonces ahora, nuevamente, están oprimidos. Ellos le dicen a Jesús, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Nos darás un respiro. Estamos aquí en el mundo, estamos conviviendo, estamos dispuestos a ser tus discípulos, pero Señor, nos va a devolver la soberanía, nos va a quitar tanta injusticia, tanta mala distribución de la riqueza, tantos atropellos, nos los va a devolver. ¿Está mal hacer esa pregunta? Y ahí vemos el conflicto entre dos reinos. El reino de Dios, del cual Él le habló durante 40 días, y el reino que ellos quieren ver. Nos restaurarás el reino. Nos va a dar la oportunidad nuevamente de ser soberanos. No podemos aspirar a un mundo mejor mientras nosotros estemos aquí. Nos restaurarás el reino, Señor. Nos va a dar la oportunidad de ver nuevamente nuestra nación florecida y soberana. ¿Qué implicaciones tiene esta pregunta? ¿Está mal que lo hagan? Al igual que ellos, nosotros estamos entre dos reinos también. Al ver todo lo que está pasando y los cambios que está sufriendo este mundo de una manera tan acelerada, que no hemos asimilado un cambio cuando ya viene otro. Este mundo se caracteriza por cambios muy rápidos. Y yo me pongo a analizar y me pongo a pensar, pero ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Señor, ¿nos darás un respiro? Señor, ¿nos dará la oportunidad de nosotros ver algún cambio en este mundo decadente y degenerado? Ya la semana pasada leí una noticia donde en el Congreso en Noruega se va a conocer una ley donde unos grupos presionan para que le permita ya definitivamente despenalizar el incesto y que le permita también tener relaciones sexuales con cadáveres. Cada vez que nosotros leemos esa noticia nos admiramos hasta que se aprueban. Aquí mismo, en el estado de New York, una persona levantó una instancia para que se declararan personas no humanas a dos chimpancés que hay en el Bronx Zoo.
Yo creo que aún los más adultos que nosotros podamos tener aquí, nosotros vamos a ver ya personas casándose con animales de manera legal. Nosotros decimos, Señor, pero danos un respiro. Señor, danos algo diferente. Permite ver tu gloria. Permítenos ver un gran avivamiento. Permítenos, Señor, ver las familias como nosotros siempre las hemos conocido. No nos extrañemos que veamos a un mono caminando de la mano con una persona y un niño en el coche. El mono y la persona, marido y mujer, y el niño, el hijo de ellos dos. Lo vamos a ver. Y es como que el mundo está loco. Y estamos en uno de esos picos de generación y tensión entre los dos reinos, como nunca antes nosotros los habíamos visto. ¿Qué implica esta pregunta? El Señor se va, pero ellos van a seguir igual. El emperador se quedará en el imperio, los romanos seguirán dominando, y el único que puede resolverlo se va. Entre dos reinos. Ese es el conflicto que produce vivir entre dos reinos. ¿Qué implicaciones tiene esta pregunta? Primero, en primer lugar, implica fe. Ellos no están aprovechando que Jesús se va. Bueno, ellos no están diciendo, bueno, el Señor se va, nosotros tenemos que hacer algo para destronar a Roma. Nosotros tenemos que sacar a los romanos de aquí. Ellos no están haciendo ese plan. Ellos no están contando con sus fuerzas o son sus capacidades. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántas personas eran ellos? ¿12, 11, 120 que estaban allí para que recibieran el Espíritu Santo? ¿O los 500 de los cuales habla en 1 Corintios 15? Ellos contra Roma, imposible. La sociedad romana era una sociedad tan corrupta como la que nosotros tenemos hoy en día. Hay un libro que comencé a leer recientemente de historia llamado El amor en la Roma antigua, y hay que ver cómo era Roma de depravada. Era una sociedad muy parecida a la nuestra. La madre de todas las generaciones, de generaciones, nosotros lo veíamos en esa cultura romana entre los 12 Césares. Todo lo que nosotros vemos hoy en día es como es un reciclaje de eso que se veía. Por ejemplo, cuando una familia tenía una niña, porque las mujeres eran mal vistas en aquel tiempo, y no querían ese niño, lo podían dejar en cualquier lugar público. Y ya, punto. Eran los días de la esclavitud. Y si un amo quería matar a un esclavo, él lo mataba porque el esclavo era de su propiedad. Ahora sí, podía tener sanciones si dejaba los restos en la vía pública. Roma era degenerada desde los emperadores corruptos. Emperadores que ponían como senador a un caballo, senadores que mataban a sus padres. Los padres mataban a sus hijos, los hijos mataban a sus hijos, y los hermanos a sus hermanos, donde había total desenfreno e inmoralidad, como nosotros lo vemos hoy en día. Eran los días de los gladiadores, del circo romano. Los cristianos estaban hastiados de todo eso. Señor, restaurarás el reino de Israel, pondrá orden. Si ellos quieren ser degenerados, que sean degenerados allá, pero que no nos traigan esa degeneración aquí. Y al contrario, si hablabas, entonces corrías el riesgo de que te silenciaran. Esta pregunta implica fe, porque se la están haciendo al Señor. Ellos ya lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto multiplicar los panes y los peces, lo habían visto levantar a los enfermos, lo habían visto hablar como nadie había hablado, lo habían visto caminar sobre las aguas, lo habían visto calmar la tempestad, lo habían visto
las multitudes siguiéndolo por 3 días sin necesidad de ir a su casa. Si Jesús calmó la tempestad, si Jesús levantó a personas de los muertos, si sanó enfermedades incurables, si multiplicó los panes y los peces, ellos estaban seguros que si Él quería, también podía sacar a Roma de Israel. Por eso es que eso implica fe. Ellos sabían que en sus manos estaba, simplemente con decirlo, simplemente con pensarlo, las tropas romanas se iban de los territorios de Judá, se iban si el Señor lo decía. Nosotros nos vemos en ese mismo dilema. Nosotros sabemos que el Señor tiene poder para levantar al enfermo de cáncer. Nosotros sabemos que el Señor tiene poder para volver y restaurar todas las cosas de acuerdo a sus expectativas. El Señor tiene poder para hacer todas esas cosas. Por eso nosotros oramos, por eso nosotros suplicamos, por eso nosotros nos congregamos, por eso nosotros hacemos todo lo que nosotros hacemos, porque sabemos que el Señor tiene el poder de cambiar cualquier situación. No importa el imperio, no importa el poder, no importa el dinero. El Señor tiene el poder para hacer todas estas cosas. Esta pregunta implica fe. ¿Restaurarás el reino de Israel? Implica que ellos sabían que si Él quería, les restauraba el reino. En segundo lugar, esta pregunta implica sus anhelos personales. Porque uno se cansa de esto. Nos indignamos cuando vemos las noticias. Nos indignamos cuando nos encontramos atrapados sin ningún tipo de opción. Roma, para poder gobernar con mayor tranquilidad y simpatía, ponía reyes que desde el punto de vista romano lo que tenían que hacer era gobernar, garantizar el pago de los impuestos y el orden público, pero estos reyes que Roma ponía eran judíos y eran puestos siendo judíos para provocar la empatía con el pueblo. Pero a Roma no le convenía que ellos se excedieran en sus funciones porque desestabilizaba los territorios ocupados. Pero estos reyes eran corruptos. Y Roma consentía la corrupción porque le garantizaba su hegemonía, su supremacía. Estaban atrapados. No había nadie a quien acudir. Restaurarás el reino implica un respiro de tanta inmoralidad, de tanta injusticia. Es lo que el profeta Habacuc viene y le dice a Dios en el capítulo 1 del libro de Habacuc, a partir del versículo 2. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo el poderoso va a aplastar al débil? ¿Hasta cuándo una minoría que tiene poder se va a imponer a una mayoría que no tiene nada? Y nos vemos así. Nos han impuesto leyes, han alterado nuestras costumbres, nos han quitado a nuestros hijos y todavía no se sacian y no, que quieren más y quieren más y quieren más. Esta pregunta implica los anhelos que nosotros tenemos de un mundo mejor. De ver que las cosas cambien. El panorama no pinta bien. Las noticias no pintan bien. Y la reserva moral de esta nación no tiene opción terrenal. Porque uno a veces en sus esperanzas dice, bueno, vamos a cambiar el gobierno. Pero ¿por quiénes van a votar? ¿Por la doña o por la trompeta? ¿Por quién? Nuestros anhelos personales para tener un mundo mejor, a veces no lo vamos a ver
cumplidos. Estamos atrapados. Y estamos atrapados porque así lo quiere el Señor. Porque el que no quiera ser parte de este reino, pues comience a orar diciendo, Señor, llévame. Pero no queremos ir para el otro reino, queremos quedarnos aquí. Yo no oigo a nadie orando, Señor, yo quiero que tú me lleves, Padre. No. Estamos sufriendo, pero déjame aquí a ver si cambian. Esto no va a cambiar. Los discípulos ven que Jesús se va. Sí, está bien, tú nos hablaste durante 40 días acerca del reino de Dios, pero no vas a hacer algo aquí. Las razones de estos discípulos preguntar acerca de ese reino eran puramente humanas. Y nosotros escuchamos palabras de Dios, pero nos desenfocamos. ¿Se desenfocaron ellos? 40 días hablándole acerca del reino de Dios y todavía están preguntando que si van a restaurar el reino de Israel. ¿Cuánta misericordia, cuánta gracia nosotros vemos aquí en este pasaje? ¿Cuánta paciencia, cuánto amor del Señor a sus discípulos? Y me encanta cómo la Nueva Traducción Viviente traduce esto. Y le preguntaban, y le preguntaban, y le preguntaban. O sea, era una insistencia. Y el Señor hablando acerca de su reino. Pero restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y el Señor le decía, prediquen el Evangelio. Pero restaurarás el reino en este tiempo. Pero Señor, mira, vas a hacer algo. Y el Señor le decía, ámense unos a los otros. Y restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y vayan por todos los países del mundo. Como misioneros restaurarás el reino de este tiempo. Cuánta gracia y misericordia. Si hubiese sido cualquiera de nosotros, dice, pero ya me tienen harto con lo mismo. ¡No! Misericordia y gracia. Cada verso de la Biblia es un derroche de gracia y de misericordia. Jesús trata a sus discípulos con amor y con ternura. Él podía ser cortante en otras ocasiones. Pedro le dice, Señor, no vayas, no mueras en la cruz. Apártate de mí, Satanás. Pedro se quedó calladito, miró a todo el mundo y se fue. Apártate de mí, Satanás. Vemos el encanto de Cristo. Cristo es aquel que aunque diga apártate de mí, Satanás, provoca que ellos le digan, ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde iremos? Dice el Señor. ¿A dónde? Le dicen al Señor, ¿a dónde iremos? Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. Son sus anhelos de una mejor nación. Anhelos que no se va a cumplir. Por eso el Señor le dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga algo? Cuando el problema de la persecución y del sufrimiento por ser el cristianismo ilegal se arregló, fue cuando la iglesia se dañó. Lo bueno que se puso fue lo malo que fue. Y lo malo de ahora es lo bueno que se está poniendo. Pues nosotros no somos ciudadanos de este reino solamente, somos ciudadanos del reino de los cielos. Cuando por fin el cristianismo fue legal, entonces comenzó la degeneración de la iglesia. Porque las veces que la iglesia ha tenido mayor poder terrenal, las cosas funcionan bien por un momento, pero después se degeneran, porque se acostumbran a este reino. Y el Señor, para que no nos acostumbremos a este reino, entonces siempre nos dará razones para que nosotros amemos más su reino. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a combatir? Vamos a combatir con la predicación del Evangelio. ¿Cómo nosotros vamos a sobreponernos? Vamos a pensar más en el reino de Dios y su justicia. Vamos a anhelar eso.
Y en muchos países han venido avivamientos, y honestamente yo le digo que yo anhelo eso. A este país hay dos avivamientos, uno medio dudoso y el primero uno de verdad. El primero se le llamó el Gran Despertar por Jonathan Edwards, y el segundo se le llama el segundo Gran Despertar por Charles Finney, ese más o menos. Pero ya no ha habido más. En Europa pasó, pero todavía en América Latina no ha venido un avivamiento. Y yo le pido con humildad, con súplica al Señor, permítenos verlo. Permítenos ver una visitación especial de ti. Que nosotros podamos experimentar lo que nuestros antepasados pudieron experimentar. Ver gente convertida a Cristo por masas. Cosas extraordinarias sucediendo que ellos no se podían explicar. Yo anhelo eso. Yo no aspiro a que el Señor restaure el reino. Yo lo que aspiro es que el Señor, a pesar del reino terrenal, haga una visita especial a nuestras tierras y traiga tiempo de refrigerio y podamos ver un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Gente amando a Cristo, gente anhelando a Cristo, convirtiéndose por masas, las iglesias llenas por la predicación del Evangelio, por la oración, por la proclamación de la verdad no adulterada. Cristo le dice, y me seréis testigo. Van a proclamar mi reino, van a proclamar mi evangelio, van a proclamar la verdad. Porque aunque no tenemos fórmulas para que venga un avivamiento, todos los avivamientos se caracterizan por un volver a la palabra de Dios. Y verdaderamente el pueblo de Dios también tiene que arrepentirse y tiene que regresar a la palabra de Dios. La reforma todavía no ha terminado. Nosotros estamos constantemente reformándonos y buscando el rostro de Dios y proclamando la verdad de Dios. No importa el precio, no importa la oposición y no importa ni siquiera la resistencia de los mismos que dicen ser cristianos. ¿Restaurarás el reino de Israel este tiempo? El Señor le dice, eso no es un tema de ustedes. Lo que yo quiero es que ustedes prediquen el evangelio. Y esa pregunta implica fe. Fe en que las cosas, si el Señor quiere, las cambia. Y tenemos que seguir pidiéndole a Dios para que cambie las cosas. Tenemos que seguir pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza, que no nos desanime, que la mentira y la depravación me indigne, pero que no me desanime, que no me intimide, que podamos predicar con verdad, no importa el precio, que las pruebas difíciles no nos apaguen el gozo. Yo estaba viendo una hermana con cáncer anoche. Y esa hermana me decía, yo lo único que quiero es que el Señor no me quite el gozo. Con un cáncer comiéndosela, con su vientre hinchado y donde tienen que drenarla a cada rato. Y cuando ya va de regreso a su casa, el vientre comienza a crecer. Y ella lo único que le dice al Señor, lo único que yo no quiero es que el Señor me quite el gozo. Si tú quieres, déjame el cáncer, pero el gozo no me lo quite. De eso se trata la fe. Una niña de unos 15 años, muere repentinamente en nuestra congregación. Me avisan, llego primero que el padre a la casa. Y en medio de aquel drama todavía estaba el cadáver allí. Llegó el padre, los vecinos, los hermanos de la iglesia. Y cuando ya antes de llevársela de la casa, yo le digo, salgan, vamos a orar por esta familia destrozada. 2 hijos, una hembra y un varón.
La más chiquita, la hembrita, muere. La que le hacía compañía todos los días a la mamá y al papá, porque el varón a veces son menos expresivos que las mujeres. Y esa se lleva el Señor. Y yo oro por ellos, junto con un grupito de hermanos que allí estábamos. Y ella, la madre, me dice, pastor, Dios es bueno. Con su hija ahí, con lágrimas, pero reconociendo que Dios es bueno. Y tenga cuidado, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo no voy a blasfemar el nombre de Cristo. Dios probablemente no nos va a restaurar las cosas que queremos, ni el reino, ni la salud, ni la economía. Si Él quiere lo hace, pero Él es soberano y tiene su propósito. Y su plan marcha tal y como Él lo planificó. Por eso, nuestra fe y nuestros anhelos deben ser colocados por debajo de la voluntad de Dios. Tenemos fe, tenemos anhelos, pero la voluntad de Dios es la que prevalece. Prediquemos el Evangelio, proclamemos la verdad, hagamos su voluntad y esperemos del Señor, que prometió a esos discípulos y también a nosotros que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.